¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos hoy a un nuevo tema relacionado al curso de botánica. Vamos a ver hoy día sobre lo que es la citología, una ciencia encargada del estudio de las células. Vamos a ver su reproducción celular, así como también las características generales que tienen que tener las plantas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver el tema número 2 del curso. Bien, la citología como tal es una ciencia pues que se basa en lo que es la observación, la experimentación, es parte de la biología, pues que netamente se encarga del estudio de las células. En manera de historia, pues tenemos que recordar que el padre de la citología es Robert Hooke, quien hizo por primera vez observaciones en la planta del corcho, ¿no? O el llamado albaricoque. Pues él observó unos espacios, unos huecos, a los que le denominó celdas. Si bien es cierto, pues él los llamó célula, actualmente se sabe que él no observó las células, simplemente observó unos espacios de aire, pero en su honor se le pone el padre de la citología. Actualmente se maneja la llamada teoría celular. Esta teoría pues trata de entender que todos los seres vivos presentan una unidad funcional, en este caso es la célula. Esta teoría fue propuesta por los científicos Leiden y Schwann. Bien, la morfología vegetal en cuanto a la célula específicamente, pues podemos encontrar células poliédricas, células alargadas, a diferencia pues de las células de los animales. En el caso de las plantas, su diferencia notoria es la presencia de una pared celular, ¿no? Esta pared celular está a base de carbohidratos. Recordar unos términos básicos. Por ejemplo, si te preguntan lo que es una célula procariota, pues están hablando de células que no presentan núcleo. Por ejemplo, las bacterias. A diferencia de una célula eucariota, son aquellos que presentan núcleo. Es decir, por ejemplo, los animales, las plantas, en este caso también los hongos. Entonces, esa es su diferencia en cuanto a la presencia de núcleo. Bien, las partes de la célula. Si nos centramos solamente en la parte de la célula vegetal, primero tenemos que mencionar a la llamada pared celular. Esta pared celular pues tiene como característica ser una capa trilaminar. ¿Qué significa trilaminar? Que se compone de tres láminas: lámina primaria, lámina secundaria y lámina media. Si bien es cierto la composición en cuanto a sus carbohidratos, tenemos que tener en cuenta que estos carbohidratos presentes son en la pared primaria la llamada hemicelulosa, en la pared media la llamada pectina y en la secundaria la llamada celulosa. Ahora, hay un dato más que se maneja aquí. Las comunicaciones entre las células vegetales pues se llaman los plasmodesmos. Vienen a ser comunicaciones citoplasmáticas que pueden unir una célula con otra de forma contigua. Bien, la pared celular pues presente en las plantas. La membrana celular, capa que se ubica debajo de la pared celular. Recordar que es una membrana fosfolipídica, presenta una bicapa de grasa, en este caso los llamados fosfolípidos. ¿Cuáles son las funciones netamente de la membrana celular? Bueno, separa el medio externo del interno. Ella es la que permite principalmente la entrada y salida de nutrientes. También mantiene el equilibrio de cargas eléctricas, ¿no? Recordad que por aquí también se forman potenciales eléctricos. Entonces la membrana celular es una capa pues protectora, también le denominan plasmalema o plasmatolema. Bien, la membrana celular sí se ubica en todas las células, por ejemplo los vegetales y los animales. El citoplasma. El citoplasma es una parte gelatinosa que está entre la membrana celular y el núcleo. En ella se realizan las diversas reacciones bioquímicas, por ejemplo, si hablamos de una respiración celular, si hablamos de una formación de proteínas. Entonces, en esta parte específicamente se encuentran los llamados organelos citoplasmáticos. ¿Cuáles son? Los ribosomas, las vacuolas, retículo endoplasmático, mitocondrias, lisosomas, aparato de Golgi, etc. Cabe destacar que en las plantas no se encuentran los llamados lisosomas ni tampoco los llamados centriolos. Bien, pero las células de tipo vegetal en este caso se diferencian del animal porque ellas sí presentan la vacuola. Bien, encontramos ahí una morfología celular en la cual se ve una célula de forma poliédrica y tenemos que tener en cuenta el organelo más grande, ¿no? La llamada vacuola, donde se almacenan las sustancias de reserva. Bien, características principales de ellos. Por ejemplo, los ribosomas son organelos, en este caso descubiertos por Josh Palade. Él menciona que estos organelos están principalmente formando las llamadas proteínas por un proceso de traducción. Las vacuolas, no te olvides, organelo más grande de la célula. El retículo endoplasmático pues puede ser de dos tipos. Le llaman rugoso
cuando presenta ribosomas, y cuando no tiene estos ribosomas le van a llamar retículo endoplasmático liso. La mitocondria es netamente de función de respiración celular, es decir, producción de ATP, la producción de energía. En este caso la mitocondria puede adaptar varias formas. Le dicen que es un organelo pleomórfico, varias formas, descubierto por Benda. Los lisosomas, descubiertos por Christian de Duve, tienen por función la digestión celular. Estos organelos, dentro de ellos presentan unas enzimas que van a digerir las partículas que en este caso entran a la célula. Y tenemos también al llamado aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos, de vesículas, que si bien es cierto van a formar otro tipo de organelos. Por ejemplo, los lisosomas, por ejemplo también las vacuolas. Bien, finalmente en la parte de una célula, la parte central, la parte más importante, radica en lo que es el núcleo. Y dentro del núcleo, ¿qué podemos encontrar? Pues ahí está el ADN, ¿no? La información genética. El núcleo, para empezar, es una parte central de la célula en la cual presenta una membrana nuclear, o también llamada carioteca. Esta membrana nuclear tiene poros. Dentro del núcleo, ¿qué se encuentra? Se encuentra un nucleolo, y rodeando el nucleolo se encuentra la llamada cromatina, que es un enrollamiento de ADN. Bien, entonces el núcleo pues está ligada a la parte de herencia genéticamente del ADN. La parte de reproducción celular, que es un tema ya muy aparte de lo que es generalidades de la citología, pues la reproducción celular se basa netamente en la división de una célula. Cuando la célula se puede dividir, que puede ser mediante dos procesos, que ya debes de conocerlo. Los procesos denominados mitosis y meiosis. ¿Cuál es la diferencia? Pues la mitosis es una división de una célula para formar dos células hijas, que ojo, tienen que ser idénticas a la célula madre, a la célula original. Por otro lado, la meiosis es una división de una célula para formar 4 células hijas, pero en este caso van a ser distintas. ¿Por qué? Porque el material genético se va a reducir a la mitad. Entonces no te olvides, reproducción celular, división de una célula, dos procesos, mitosis y meiosis. Ejemplo, en las células de la raíz de una planta, pues se puede producir la llamada mitosis, porque esta mitosis se realiza en células somáticas, es decir, que no son células sexuales. Ejemplo, la raíz, el tallo, la hoja, ellos sufren mitosis. Por otro lado, el grano de polen, los ovarios, ellos son células netamente sexuales de la planta, entonces van a realizar meiosis. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener una célula para que se pueda dividir? Ojo, antes de que la célula se divide, entra por un proceso llamado interfase. Esta interfase empieza en el ciclo o fase G1. En la fase G1 la célula va a aumentar su tamaño. Luego pasaría a una fase S donde se va a sintetizar ADN y finalmente pasa a una fase G2. Una vez que ha pasado estas 3 etapas, la célula recién empieza a dividirse. ¿Cuáles son las condiciones? Pues la célula primero aumenta de tamaño, tiene que ganar energía, tiene que duplicar su ADN para que recién entre al proceso o fase M. ¿Por qué fase M? Por fase de mitosis, ¿no? De división. Bien, la fase de la mitosis, pues encontramos 4 fases que vamos a ver detenidamente. Pero primero tienes que saber lo que es un cromosoma. Recuerda que un cromosoma es una estructura a base de ADN que se encuentra dentro del núcleo, ¿no? Y generalmente tiene una estructura de X, como lo ven, pero él es un cromosoma doble. Ahí se encuentra pues una imagen del núcleo de una célula donde se está expandiendo la morfología de un cromosoma y dentro de ella se encuentra el ADN. Bien, entonces las partes principales de un cromosoma son: recordar que ellos presentan dos tipos de brazos cortos y brazos largos. Los brazos de los cromosomas reciben el nombre de cromátida, pero la parte central del cromosoma se llama centrómero. Ten cuidado con esta terminología porque es importante para la reproducción celular. Entonces, parte central, centrómero. Recordar que existen dos tipos de brazos cortos y brazos largos, que se denominan cromátidas. Bien, proceso de la mitosis. Recuerda que la mitosis divide una célula en dos. ¿Cuáles son las etapas? Pues son las siguientes: profase, metafase, anafase y telofase. Bien, las 4 etapas de la mitosis en ese orden: profase, metafase, anafase y telofase. Bien, como te das cuenta en la imagen, la primera célula le llaman célula madre, la que se va a dividir, y al último, si te das cuenta, forman 2 células. Ahora, si tú ves la morfología de sus cromosomas,
Los cromosomas, profesor, son iguales a la célula madre, es decir, mantienen el material genético, a diferencia de la meiosis que se va a reducir a la mitad. Entonces, acá en una mitosis se mantiene el material genético. Primero, la llamada profase. La profase pues es la fase más larga, ¿no? En ella, por ejemplo, se puede destacar porque la célula empieza a romper su núcleo. En este caso se desintegra lo que es la membrana celular. ¿Para qué? La membrana nuclear, ¿Por qué? Porque los cromosomas se van a liberar. Entonces, si los cromosomas se van al citoplasma, pues van a tener un ordenamiento posterior. Los centriolos, que son organelos citoplasmáticos, van a viajar a los polos de la célula y a su vez van a formar unos pequeños hilos, y esos hilos se llaman uso acromático. Bien, eso ocurre en la profase. Luego, en la llamada metafase, le ponen meta porque significa mitad. Entonces, los cromosomas, mira cómo se muestran en el dibujo, están en la línea ecuatorial, o sea, están a la mitad de la célula. Esto es importante porque se puede realizar un tipo de examen en esta fase, el llamado examen de cariotipo, en donde un científico o uno de laboratorio va a contar los cromosomas, ¿no? Y por ejemplo, si en una persona cuenta los 46 cromosomas, está bien, pero si en un caso cuenta 47 o cuenta 45, uno de más o uno de menos, eso ya puede dar un síndrome, ¿no? Entonces el examen de cariotipo es importante para la fase de metafase. Ahora recuerda que continúa la llamada anafase. En la anafase, pues ana significa separación, es decir, los cromosomas que estaban en la parte central ahora se van a ir a los polos opuestos, se van a separar. Bien, también se va a formar una estructura llamada surcoclivaje, que es una pequeña cintura que le sale a la célula cuando ya evidencia que se va a dividir. Sin embargo, todo termina en la llamada telofase, que es un proceso inverso a la profase. ¿Qué se va a formar al final? Se van a formar dos células idénticas, dos células hijas. Bien, eso es la llamada telofase. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué debemos de saber la mitosis en el curso, en este caso de botánica? Para empezar, la mitosis es importante para la reproducción asexual de la planta. Permite lo que es la regeneración, la cicatrización. Profesor, ¿existen dos tipos de mitosis? Sí, la llamada mitosis anastral y la mitosis astral. Tener cuidado con estos términos. Por ejemplo, si hablamos de una célula de tipo animal, ellos tienen centriolos, por lo tanto su mitosis es astral. Pero las plantas no presentan centriolos, presentan unas estructuras que llaman casquetes polares, que es similar función. Entonces se le va a decir una mitosis de tipo anastral. La meiosis. La meiosis ocurre en células sexuales, en el caso de las plantas, en el grano de polen, en el óvulo. Él presenta las etapas siguientes. Se le dice meiosis 1 y meiosis 2, simplemente porque es una etapa más larga, ¿no? Una etapa más extensa. La meiosis 1 va a tener las mismas etapas de la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase, los mismos, pero ahora le vas a poner el número 1 porque estamos en este tipo de meiosis. Así mismo va a ocurrir en la meiosis 2. Si te das cuenta, por ejemplo, en la imagen, la célula madre, primero, en la meiosis 1, va a formar ¿cuántas células? Dos células hijas, pero en la meiosis 2, esas dos células hijas que quedaron, al final van a formar 4 células hijas, en este caso muy distintas a la célula madre. ¿Por qué? Porque su material genético se ha reducido a la mitad. Entonces empezamos con lo que es la meiosis 1. La meiosis 1 le llaman meiosis de fase reduccional. Encontramos aquí la profase, la más importante. Se divide en 5 subetapas. ¿Cuáles son? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. ¿Cuál es la más preguntada? ¿Cuál es la que debo de acordarme bien? El llamado paquinema. ¿Por qué? Porque ahí se produce un intercambio de material genético, es decir, el denominado crossing over, ¿no? Material genético intercambio entre dos tipos de cromosomas. Bien, continuamos a la llamada metafase. Metafase 1, ¿qué ocurre? Una doble placa ecuatorial. Hay dos líneas de cromosomas, en este caso a la mitad de la célula. La anafase, separación, y la telofase 1 va a finalizar con dos células nada más. A diferencia de la meiosis 2, que ocurre lo mismo, profase, metafase, anafase 2, al final de una telofase 2 va a producirse 4 células hijas. Bien, entonces en telofase 1, 2 células y en telofase 2, 4 células hijas. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, la importancia de la meiosis para la variabilidad genética. Si bien es cierto, aquí se va a ocurrir una relación de células sexuales, pues van a intercambiar lo que es el ADN.
La parte sexual de una planta se ubica en la flor, pero si hablamos de la parte sexual masculina, estamos hablando del polen que se encuentra en los estambres, pero la parte femenina viene a ser los óvulos que se encuentran en el pistilo. Bien, ahí hay un cuadro de diferencias entre mitosis y meiosis. No te olvides, la mitosis, células somáticas, meiosis, células sexuales. ¿Quién dura más? Pues una meiosis. ¿Cuántos se producen de células? Mitosis 2, meiosis 4 células, en este caso con la mitad de cromosomas. Bien, las características de las plantas como un tema aparte. ¿Qué características generales tienen que tener ellas? Vamos a ver un sinnúmero de características propias. Por ejemplo, la capacidad de reproducción viene a ser un proceso en el cual una planta se va a dividir para formar otro individuo nuevo. En este caso puede surgir por dos tipos, de forma asexual y de forma sexual. La parte sexual, por ejemplo, en un helecho, en una planta inferior, pues se puede reproducir por esporas. Estas esporas caen a un ambiente favorable y originan otro individuo. Otro también sería el corte de los esquejes, ¿no? Cortan una planta y ese fragmento lo siembran y da origen a otro. Entonces reproducción asexual. Pero la reproducción sexual netamente involucra lo que es unión del grano de polen con el óvulo, o sea la parte femenina con masculina de la planta. La capacidad de adaptación. Adaptación significa adecuarse a un ambiente. Por ejemplo, las cactáceas, ¿no? Las cactáceas se han adaptado a la parte desértica. Estas plantas, pese a que están en ambientes muy secos, ellas pueden almacenar agua cuando llueve y les puede servir como reserva. La capacidad de irritabilidad pues se basa en respuesta ante un estímulo, ¿no? Por ejemplo, hay unas plantitas que se llaman mimosas, pues cuando tú las tocas se cierran sus hojas, entonces están respondiendo. Eso también se ve en las plantas carnívoras. La llamada motilidad es la capacidad de movimiento. Las plantas sí se pueden mover, claro, por ejemplo un tropismo, un crecimiento de una planta, pero no se puede desplazar. El metabolismo viene a ser la producción de energía, ¿no? Las plantas necesitan producir energía. Y la respiración, recordar que las plantas lo realizan mediante un tipo de células llamadas estomas, que están en la parte inferior de las hojas. Bien, la llamada homeostasis. Homeostasis significa mantener el equilibrio interno. Bien, por ejemplo, si una planta absorbe agua, también tiene que eliminarla, también tiene que mantener toda su estructura interna en forma de equilibrio. Entonces a eso se llama homeostasis. Y finalmente las plantas también surgen con una característica llamada evolución. La evolución es un cambio a través del tiempo en la cual se permite seleccionar a los individuos más fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en la imagen una evolución desde las algas verdes, luego musgos, helechos, pinos y finalmente las plantas superiores que tienen flores, las denominadas angiospermas. Y terminamos el día de hoy con esta pequeña clase con los niveles de organización. Los niveles de organización, todo empieza en el nivel abiótico, en el nivel molecular, ¿no? Y aquí se encuentran, por ejemplo, el nivel atómico y el nivel subatómico. Estas biomoléculas son importantes para producir otro nivel, el nivel de tipo biótico, llamado celular. Si una célula se agrupa va a formar un tejido, y si un tejido se agrupa va a formar un órgano. Bien, ahora, todo nivel celular es la parte con vida. Célula, tejido, órgano. Luego llegará un sistema, y el sistema va a producir al nivel de organismo. ¿Qué es un organismo? Es un individuo. En este caso, una planta nada más. Una planta nada más viene a ser un organismo. Pero ¿qué pasaría si estas plantas se unen con otras? Pues ahora van a formar la llamada población. Y la población, que viene a ser un conjunto de individuos. Ejemplo, la alameda, ¿no? La alameda es una población de álamos. Cuando se agrupan varias poblaciones, ahora vas a tener la llamada comunidad. La comunidad también se considera en el conjunto de especies distintas. Y finalmente, para concluir, un ecosistema como la base o unidad fundamental de la ecología es la unión de comunidades, que le dice también la unión de factores bióticos o abióticos. Y tenemos, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, el Aquipampa. El ecosistema viene a ser un conjunto, en este caso, de factores con vida y sin vida, o también le llaman la biocenosis más el biotopo. Bien, entonces con eso damos por concluido este segundo tema en el área de botánica, esperando de que haya sido de mejor comprensión, y si tuviesen alguna pregunta pues me la hacen saber. Bien, gracias chicos.